ruptura precoz de membranas ocurre cuando la paciente ya está dilatando, está en 6, rompe la bolsa. No pasa nada, es una ruptura precoz. O sea, es parte del trabajo del parto. Oportuna es cuando justo la cabeza está saliendo y ¡pum! Se rompe la bolsa. No pasa nada tampoco, no tiene implicancias clínicas. Cuando es antes del trabajo de parto, sí podría tenerlas, porque hasta el inicio del trabajo de parto van a pasar horas. Y sabemos que las membranas tienen un efecto protector, ¿cierto? Es como un escudo que evita que los gérmenes entren libremente hacia la cavidad uterina. Entonces, si este escudo se pierde, la paciente va a estar expuesta a infecciones, también el bebé. Es frecuente, entonces, a término, ¿ya? Porque estamos hablando de que ocurre antes del inicio del trabajo de parto y comúnmente esto pasa cerca al término, y ocurre en un poco porcentaje en la prematuridad. Entonces, basándose en esto, vamos a mencionar dos conceptos básicos. Nuevamente, la frase que les mencioné hace un rato, el periodo de latencia, es el tiempo que transcurre desde que se rompen las bolsas, en este caso, hasta que ocurre el parto. En el otro, en el parto pretérmino espontáneo, es el tiempo que transcurre desde que inician las contracciones, desde que se identifica el cuadro, hasta que ocurre el parto. Hay que saber que mientras más edad gestacional tenga la paciente, por lo general se asocia más al proceso fisiológico del parto y por lo tanto hay poca asociación con infecciones. Y como se asocia más al proceso fisiológico del parto, los tiempos son más cortos, así que el periodo de latencia es más corto. En cambio, mientras menos edad gestacional tiene el paciente, no tiene asociación con el parto, sino que se asocia mucho más a infección o inflamación. Hay algo que hizo que la membrana se rompa y definitivamente no es el parto, porque ocurrió en la semana 26, por ejemplo. Y lo otro es que el periodo de latencia es mayor. ¿Por qué el periodo de latencia es mayor? Porque un RPM que ocurre a la semana 26, 28, tiene un cuello grueso, firme, largo, posterior, distinto al de una paciente que está en la semana 37 o 38, donde el cuello a lo mejor ya es blando, ya es corto, ¿no? Ya está incorporada en un 70%, permeable. Entonces eso hace que el parto se desencadene más rápido. Mientras que cuando la rotura ocurre en la prematuridad, el cuello no ha sufrido los cambios suficientes como para permitir un parto rápido. La causa es multifactorial, igual que el parto espontáneo, y hay algunos factores de riesgo identificados, nuevamente cuello corto, ¿no? IMC bajo, bajo estado socioeconómico, tabaquismo, o sea, comparten muchos factores de riesgo, algo que de repente no se asocia al parto pretérmino espontáneo, pero aquí sí es el haber tenido hemorragias en el segundo o tercer trimestre. Por ejemplo, amenazas, ¿no? Amenazas de aborto en la semana 16 del segundo trimestre. Ese sangradito extra aumenta las probabilidades de que en lo sucesivo la bolsa pueda romperse. Y podemos clasificar según la edad gestacional en tres grupos grandes. El RPM a término, que no nos asusta tanto porque el bebé ya está listo para salir, simplemente hay que ayudarlo a salir, ya está. El RPM pretérmino, que es el centro de nuestra charla, y en aborto inevitable. El aborto inevitable es cuando la membrana se rompe antes de la semana 22. Lamentablemente hay poco o nada que hacer, ¿ya? Porque es un bebé que no es viable. Dentro del RPM pretérmino tenemos tres subgrupos. El que está cerca al término, que es cuando está el bebé de 34 para 37. No es maduro todavía, pero tampoco está dentro de los grupos que me van a hacer necesariamente membranas de 34 hacia arriba. El lejos del término, que es el que está por debajo de la semana 34 hasta la 24, de 24 a 34. Y el previable, que va de 22 a 24. Entonces vamos a empezar con el más fácil de todos, el RPM a término, que es el más común. De todos los RPM es el más común, es el más frecuente. Hay estudios que han encontrado, ¿no? Por ejemplo un estudio se llama TERM-PROM, que es la rotura por rotura de membranas a término. Ha encontrado que si mi paciente se queda ahí en observación nada más y yo no le hago nada ni le toco, 50% de ellas van a tener parto en 5 horas. O sea, porque es parte del mecanismo quizá de la fisiología del trabajo de parto. ¿Okay? Y que después de 48 horas, 95% va a dar a luz. O sea, solito va a evolucionar el parto. Por lo tanto, recalco, el periodo de latencia es corto. ¿Okay? ¿Cuál es la principal consecuencia del RPM? Que mientras más tiempo pase, ¿ya? Mientras más tiempo se exponga a la paciente a las membranas rotas, más riesgo de infección intramniótica va a haber. ¿Okay? Eso sí es cierto. Por lo tanto, a mayor exposición, mayor riesgo. ¿Ya? Y hay estudios que así lo demuestran. Este estudio, el TERM-PROM, dividió más de 5.000 mujeres en 4 grupos, todas a término,
un grupo le puso oxitocina, a otro le puso dinoprostona, que es una prostaglandina, y los otros dos grupos quedaron en manejo expectante, o sea, las observaron nomás por 4 días. Y si después de 4 días no ocurría el parto, les daban oxitocina o les daban dinoprostona. Y se vio que en los grupos que quedaron en manejo expectante había mayor aparición de poliarteritis y de endometriosis. O sea, mientras más tiempo yo dejo a mi paciente esperando para dar a luz al término, más exposición va a tener y más riesgo de endometritis va a tener. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es acortar los tiempos. ¿Ya? Debo reducir el periodo de latencia y tengo que ayudar a que el parto ocurra lo más pronto posible. De esa manera mi paciente no se va a afectar. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el bebé? Nada, da lo mismo. El bebé es indiferente. O sea, si yo al bebé lo saco rápido o lo hago esperar, no le pasa nada, menos mal. La que se afecta es la mamá. ¿Ya? Entonces, a veces uno se centra, no, el bebé, pero ya, son 2 pacientes, hay que tratarlos a los 2 y los resultados deben ser buenos para los 2 en la medida de lo que se pueda. ¿Qué gérmenes encontramos? Otra vez ureaplasma, ¿no? Ureaplasma nuevamente, uno de los gérmenes más comunes, micoplasma, que es otro atípico, ¿cierto? Y ahí se pelean entre el Gardnerella, el Streptococcus, el Streptococcus de grupo B. Los gram negativos no son tan comunes. A veces uno piensa que lo más común por las infecciones vaginales, infecciones urinarias son los gram negativos, no necesariamente es así. Y la cobertura antibiótica tiene que ir abocada a la sospecha de gérmenes que estamos viendo. Ahora, se sugiere entonces que yo utilice antibióticos en aquellas pacientes que considero que va a tener un periodo de latencia prolongado. Por ejemplo, mi paciente tiene 38 semanas, viene por contracciones desde la medianoche. Se quedó esperando en casa porque su ginecólogo le dijo que venga cuando tenga contracciones cada 5 minutos. Desde el mediodía hasta cada 5 minutos, pero ya vino ahorita emergencia porque rompió bolsas hace media hora. Entonces le examino y ya está con 6 de dilatación y sí, porque ya se ve que el pelito del bebé rompió bolsas. El líquido es claro, no hay mal olor, todo bien. Esta paciente probablemente desencadene el expulsivo, o sea, termine su parto en 3 o 4 horas más. Entonces, el tipo de exposición de membranas otras va a ser 3 o 4 horas. Ella no debería recibir porque su tiempo de exposición es corto. En ella no se beneficiaría de la beneficio. Otro ejemplo. El paciente tiene 40 semanas, ¿ya? Está todavía en vigilancia porque no tiene contracciones y amaneció hoy y cuando se levantó se dio cuenta que el colchón estaba mojado. Entonces dijo, uy, se me escapó la orina de repente, ¿no? En la noche vino al baño y de repente me oriné. Bueno, se cambió, se puso una toallita por si acaso y durante la mañana se dio cuenta que la toalla se mojaba. Dice, pero no es orina, no huele a orina, huele a lejía. Llama a su ginecólogo y dice, no, has roto bolsas de emergencia. Te evalúan y sí, te pone un espéculo de y sale limpio. Ya el tacto, cuello largo, posterior cerrado. Esa paciente, para que tenga parto, le va a demorar unos 2 días. Entonces, su periodo de latencia es largo. Ella sí se beneficiaría de antibióticos. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo debo considerar que debe tener este periodo de latencia para decidir quién recibe y quién no recibe? Se considera que en promedio 12 horas. ¿Ya? O sea, teóricamente, a partir de las 6 a 12 horas ya hay exposición de los gérmenes oxidógenos. ¿A todas? ¿Cesárea? No, ¿por qué? Ah, no. Eso es lo que se hace muy comúnmente, pero no está bien, porque la rotura de membranas no te quita la posibilidad de parto vaginal. Lo mejor es inducirlo, claro. O sea, lo ideal es que lo induzcas con oxitocina o con misoprostol, lo que tengas en mano, lo mejor es que lo induzcas. Cuando tú operas a una paciente con membranas rotas, ya te ahorras el trabajo de parto, por así decirlo, pero ten en cuenta que ya ha habido comunicación de la vagina hacia la cavidad abdominal, tú le vas a generar una comunicación hacia la herida abdominal. Entonces tienes más probabilidad de infección de herida. Si no hay indicación real de cesárea, lo ideal es que lo induzcas el parto. Es lo mejor. En la parte privada a veces no se hace así, ¿no? Justo tengo una amiga que vive en Japón y le mando un mensaje, le dice, oye, se me rompió la fuente y a las 36 semanas me hicieron cesárea. Digo, ¿por qué? No, me dijeron porque está aquí en Japón. ¿De verdad? Sí, oye, que no se puede hacer nada, porque se supone que no, aparte. Seguro no tendrá otro motivo, no, me dijeron que por motivo esa me tienen que hacer cesárea. ¿Por qué? Le digo, no, nada que ver, al contrario. Y el primer mundo, no, al contrario. 36 semanas, es chiquito, debería salir por abajo. No había apuros. Podrían darle antibióticos, madurar del cuello, todo. Si no hay problema, no estás apurado.
claramente en el camino tienes que ver que no haya ningún signo de infección. Eso sí. Ahora, si mi paciente va a tener más de 12 horas de exposición, le doy profilaxis, que no esté infectado, le doy profilaxis, y la profilaxis idealmente es con ampicilina. ¿Ya? Ampicilina. Si no tengo ampicilina a mano, le puedo dar cefazolina. Y si es alérgica a las penicilinas, en general le puedo dar clindamicina como alternativa. ¿Okay? Ahora, el pretérmino. El pretérmino menos mal es el menos común, pero es el más problemático porque se asocia pues a dificultad respiratoria, inmadurez, hospitalización, oxígeno, UCI, intubación, ventilación mecánica, gastos, etc. Muerte. Entonces, sí. Entonces el pretérmino es el más complejo y es el que hay que estar muy atento. Y nuestro manejo va a depender de la edad gestacional del bebé. ¿Ya? Entonces, un RPM pretérmino me genera una alta probabilidad de prematuridad, claramente. Hay más probabilidad, como les comenté, de estrés respiratorio, sepsis, hemorragia intraventricular, anemia cerebral, encefalitis necrotizante. Un bebé que nace prematuro no tiene un desarrollo neurológico salud ideal, ¿no? Entonces eso va a generar que tengan deterioro del desarrollo neurológico o un mal desarrollo neurológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras más pequeñitos nacen, tienen más probabilidades de tener daño en la sustancia blanca o en la materia blanca. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos con los que están cerca del término? Los que nacen de 34 para arriba. ¿Ya? Los que nacen de 34 para arriba, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿está maduro ya? O sea, ¿ya está listo para nacer o no? Hay 3 pruebas clásicas que se pueden hacer para determinar si el bebé ya tiene probabilidades de madurez pulmonar o no. Hay una relativamente nueva, digo relativamente porque tiene como 10 años ya, que podría ayudarnos a saber si el bebé ya es maduro o no. ¿Ya? Una de las pruebas que habitualmente se hacían son estas: el índice de citina esfingolina, la presencia o la evaluación de fosfatidilglicerol, la búsqueda de cuerpos granulares, y la prueba que es relativamente nueva es el Quantus FDM. Las otras pruebas son bioquímicas, la última es ecográfica. Todas ellas buscan determinar si el bebé ya tiene una alta probabilidad de estar maduro. ¿Por qué? Porque si ya está maduro, ¿para qué lo expongo a la probable infección? Lo ayudo a salir. ¿Okay? Entonces, si yo considero que el bebé está maduro, lo saco. Si me dice la prueba que no, todavía no, le pongo corticoides, que el parte del efecto de los corticoides son 48 horas, ¿no? Le pongo corticoides 48 horas, lo saco. ¿No? Entonces, las pruebas me ayudarían a decidir eso. Doctor, a veces no puede poner corticoides a todo. No, les acabo de explicar que los corticoides de forma sistemática no son siempre buena elección, que pueden generar daño también. Y justamente este es uno de los motivos, ¿no? A las 34 semanas todavía hay una probabilidad de enfermedad de membrana hialina de hasta el 17%. Y esa probabilidad va bajando con cada semanita que el bebé va ganando. Para la semana 37, por ejemplo, la probabilidad es del 4%. ¿Ya? O sea, de distrés respiratorio por falta de surfactante. Y bueno, esa es una comparativa de rendimiento de las 4 pruebas. Curiosamente, la última prueba, que solamente es ecográfica y basada en inteligencia artificial, tiene mejor rendimiento que las otras 3, que son las pruebas bioquímicas y clásicas. Consiste en que tomamos una fotito de tórax del bebé y la máquina nos dice según la ecogenicidad, o sea, según cuánto brilla el pulmón, si el pulmón ya está en buenas condiciones. Se requiere un software, se requiere una licencia, ¿ya? Y un ecógrafo y una mano entrenada. Teóricamente en los hospitales debería haber, pero lo que pasa es que los hospitales pues no pagan los software y no pagan la licencia. Entonces, no sé. Ahora, ¿qué es lo que comúnmente se hace en la mayoría de los hospitales? Depende de la capacidad de su UCI neonatal. Siempre que tú consideras que un bebé va a nacer prematuro, tienes que saber si el que lo recibe lo va a poder atender bien. ¿Ya? Entonces, si mi bebé va a nacer con 35 semanas, neonatología tiene la capacidad de atenderlo con todo lo que necesita, sí, doctor, tenemos todo listo, no preparo, que salga. Mi bebé de 35 semanas lo voy a poder atender aquí en mi puesto de salud Cotabambas, donde solo está la enfermera y estoy yo. No, doctor, ya, que se vaya y la deriva. Claro. Entonces depende de eso también la decisión del equipo que va a entrar a jugar después que toca jugar, por así decirlo. Ahora, si estamos lejos del término, la cosa es más compleja porque aquí hay más intervenciones que hacer. Lejos del término involucra que el bebé tiene menos de 34 y hay más probabilidad de infección. Entonces tengo que vigilar justamente eso, que no haya signos de infección y que en la medida de lo posible yo ayude a que el bebé madure más rápido.
es en este grupo donde yo voy a ofrecer corticoides. Ya hemos mencionado los corticoides brevemente, vamos a avanzar un poquito. Los corticoides van a ayudar a que el bebé madure más pronto y de esa manera tengo menos probabilidades asociadas a la inmadurez respiratoria y neurológica. Entonces, un manejo conservador me va a permitir prolongar el embarazo por más tiempo, vigilando muy de cerca que no aparezca infección o inflamación intramiótica hasta un tiempo prudente. Yo voy a interrumpir el embarazo si es que en algún momento encuentro una sospecha de infección o inflamación intramiótica. Ahora, ¿cómo voy a sospechar o evaluar infección intramiótica? Claramente clínica, ¿no? O sea, clínica de todas maneras. Sé que la paciente no tenga taquicardia, taquimia, fiebre, no tenga irritabilidad uterina, leucorrea mayorense. Pero habíamos visto que esos son signos tardíos, son signos ya cuando la infección está avanzada. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Dosaje de leucocitos y evaluación de PCR. Entonces, lo que voy a hacer es dosarle leucocitos para ver su fórmula leucocitaria, ver la bioquímica, PCR, y ir vigilando eso al menos cada 48 horas. Le hago hoy, le hago pasado mañana, y así, y los voy comparando. Los leucocitos están bien, no hay desviación izquierda. Oye, aquí, después de 8 días, los leucocitos están subiendo, y no hay desviación izquierda, pero antes estaba en 0, los abandonados ya tiene 3. El PCR estaba en 0.5 la última vez, ya está en 1.8. Ah, ojo. Entonces pide de 1 mañana, ya no en 2 días, pide de 1 mañana en la mañana. Este es un nuevo control. Oye, nada, los leucocitos están en 18 y los abandonados en 8. Ya, es una cólica. ¿Qué pena? Sácalo y lo sacas, ¿no? Entonces, esa es una forma subclínica, porque la paciente no te hizo fiebre, no te hizo taquicardia ni nada, de encontrar que está apareciendo una infección. La otra más invasiva es hinchar, hacer amniocentesis. Pero ten en cuenta que tienes menos líquido que antes, porque se rompió la bolsa y se descomprimió el útero. Entonces, a veces la amniocentesis no es viable, porque no tienes pozos donde pinchar. ¿Ya? Y la mejor opción es hacer sobre ese dosaje, leucocitos y PCR. ¿Okay? Ahora, ¿y hasta cuánto puedo esperar, doctor? ¿Cuánto tiempo le puedo dar a la paciente para que, sin infección, el bebé madure? Puedes llevarlo hasta las 34 y convertir tu RPM lejos del término ahora en cerca del término y sacar. ¿No? O sea, llegas hasta las 34 y lo sacas, ¿no? Por ejemplo, gestante de 28 semanas con un feto pelviano que rompió bolsa. La hospitalizo, le pongo corticoides, le doy sus antibióticos, que ahora vamos a hablar. Y va bien, no tiene infección ni nada, la llevo hasta las 34 y la programo para cesárea porque está feliz. ¿Y por qué no esperas más? Porque ya teóricamente a las 34 ya llegó a un punto en el cual las probabilidades de complicación respiratoria son bajas y donde hemos visto que mientras más periodo de latencia haya, más riesgos de exposición va a haber. O sea, ya me la jugué varias semanas para llegar aquí sin que el feto se infecte. Ya hemos llegado a un gol grande que es hasta la semana 34, exponerla más tiempo a costa de menos beneficio o un beneficio menos tangible sería a lo mejor perder la batalla o que nos metan un gol en el último minuto, ¿no? Entonces lo sacamos, ¿ya? ¿Qué antibiótico usamos de forma preventiva? Hay varios estudios bien bacanes, bien chéveres, se llama Oracle, el Oracle evalúa justamente el uso de antibióticos en el RPM y encontró que eritromicina y ampicilina eran de elección. Inclusive, curiosamente, el uso de eritromicina, ampicilina y luego la ampicilina es reemplazada por amoxicilina. La eritromicina ayuda a prolongar el periodo de latencia. O sea, cuando yo uso eritromicina, el parto se desencadena más tarde todavía. Entonces beneficia a la paciente porque el bebé va a estar más tiempo dentro de la panza, inclusive con la protección del antibiótico. ¿Cuál es el esquema? Idealmente 2 días endovenosos de ampicilina y eritromicina y después a partir del tercer día paso a vía oral. La ampicilina la reemplazo por amoxi y le sigo dando eritromicina vía oral. Y acabo en 1 semana. O sea, le doy 7 días de antibiótico. Después del 7º día suspendo mi tratamiento y ya solo se queda en observación. Ya no requieren eso. Entonces, ese es el artículo, más de 1. Evaluó, como ven allí, más de 4.000 mujeres con RPM pretérmino y se vio pues que el beneficio del antibiótico a corto plazo es que retrasa el parto, reduce la infección materna, ya, se reduce la endometritis, reduce el porcentaje de sepsis neonatal, el estrés respiratorio, las secuelas neurológicas, todo eso asociado también a que reduce la prematuridad porque el bebé nace más tarde.
pero no había una tendencia significativa a que los bebés se mueran menos, ¿no? Curiosamente. O sea, mejora la morbilidad, pero no la mortalidad. Y el seguimiento a largo plazo, 7 años después, de los mismos bebitos que participaron en el estudio del Oracle 1, vio que la exposición a antibióticos no les generó ningún daño a 7 años de seguimiento. O sea, el uso de este tipo de antibióticos, eritromicina, ampicilina y luego amoxil, genera beneficios tangibles, importantes y aparentemente no beneficios o no perjuicios significativos o importantes. Otro de los casos importantes, otra de las cosas importantes a mencionar son los beneficios de los corticoides, ¿ya? En general de los antibióticos. Hay múltiples metaanálisis ya posteriores al Oracle, porque Oracle es antiguito, que ha visto que el antibiótico en general reduce la infección neonatal, reduce el uso de surfactantes, la necesidad de oxígeno, inclusive reduce las lesiones cerebrales asociadas a hemorragia, porque en general reduce la prematuridad. Entonces hay que usar antibiótico de manera preventiva en el RPM, lejos del término sí o sí. Y hubo un antibiótico evaluado en ese estudio, que es el clavulanato. Se usó amoxiclavulánico. El amoxiclavulánico demostró mayor efectividad para reducir la infección, pero lamentablemente generaba enterocolitis necrotizante. Entonces, bueno, más riesgo de... La recomendación hasta ahora es no usar clavulanato en el embarazo, al menos clavulanato. Muy bien, entonces los antibióticos los usamos de forma preventiva, o sea, sin infección. Mi paciente de 28 semanas, verano, RPM, hoy le inicio ampicilina y eritromicina. La recibe hoy, la recibe mañana, pasado mañana le cambio la ampicilina a amoxi y la eritromicina se la paso a vía oral y completa 7 días. Esa es la prevención, ¿ya? Cuando hay infección, la cosa cambia y el esquema es el que les mencionamos en la coremionitis, ¿no? Eritromicina con ampicilina y ceftriaxona. Esto es para la prevención o antibiótico profilaxis, ¿ok? No se vayan a confundir. De los corticoides ya hemos hablado, vamos a avanzar porque estamos con el tiempo hasta el cuello. De los tocolíticos, el tocolítico de elección ya les he hablado, es nifedipino, ¿ya? Los tocolíticos solo para que reciba corticoides, ¿ok? Ese es el objetivo, solo para que reciba corticoides. No se recomienda la tocólisis crónica o de mantenimiento, o sea, dejar el tocolítico porque sí, ¿no? Ya acaba el corticoide, pero como tiene contracción, no para que no se salga, le doy. No se recomienda, ¿ya? Y neuroprotección, nuevamente, en bebés que nacen antes de la semana 32, ¿ok? El previable, para acabar. El previable es el RPM que ocurre antes de la semana 24. Antes de la semana 24, si recordamos en biología, está pues en plena formación recién de los bronquiolos terminales, ¿no? Y alveolos tiene. Entonces, ofrecerle corticoides no va a generar beneficio porque si no hay alveolos no va a haber surfactante, no hay neumocito tipo 2, ¿verdad? Entonces, es discutible si ofrecer tratamiento o no. Lo mismo con el antibiótico. Es discutible si ofrecer tratamiento o no. La recomendación es que converses con los papás, porque siempre hay que conversar con los papás, pero aquí sí la decisión es consenso. Papás y médicos. ¿Qué es lo que quieren los papás? Hagan todo lo posible. Bueno, hagamos todo lo posible. Y le ofreces el tratamiento, ¿no? ¿Qué es la explicación que tú le tienes que dar a los papás? Que cuando la membrana está rota, lamentablemente el líquido se pierde. Si hay poco líquido intrauterino, intraamniótico, el bebé va a tener poco espacio para crecer, va a estar apachurradito y eso le puede generar, se me fue el nombre. No. Es como una especie de malformación inducida por la compresión. Cuando las manos te pegan así, inclusive la carita como que se le comprime y tiene una fascia parecida a la fascia de Porter. Perdón. Y lo otro es que hay menos líquido amniótico para que el bebé inhale y de esa forma tenga líquido pleural o pulmonar, para que su árbol bronquial crezca. Cuando no hay líquido amniótico o hay severa disminución del líquido amniótico, disminuye la presión intrapulmonar del líquido pulmonar. Eso hace que tenga displasia broncopulmonar cuando nazca. O sea, hace hipoplasia pulmonar y cuando nace requiere oxígeno para sobrevivir de por vida. Entonces son bebés que van a nacer a estar en ventilación mecánica y que no los van a poder sacar de la ventilación mecánica. Van a depender de un ventilador. Es lo más probable. Entonces tiene muy mal pronóstico. Los papás tienen que saber a qué se exponen si se continúan. Aquí está
embarazo, a pesar de que el bebé tenga mal pronóstico, o sea, nos obligan a sostenerlo, ¿ya? Lamentablemente, la ley te obliga a que la mamá sostenga un embarazo que sabe que va a ir mal, pero es lo que nos dice la ley. Y los papás tienen que estar informados de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú le ofreces antibióticos, sostienes el embarazo por más tiempo? ¿Qué pasa si le das corticoides? Le vas a generar cambios en la mamá y el bebé que a lo mejor ni siquiera generan beneficio, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué pasa si le das procólisis? A lo mejor y te prolongas más tiempo el embarazo y eso le genera más riesgos a la mamá de infección que un beneficio tangible, porque el bebé a fin de cuentas igual tiene riesgo de fallecer. Una posibilidad es que lo deje ser, pero con el aval de los papás, ¿no? O de repente que ellos rechacen el tratamiento. Consentimiento, rechacen el tratamiento y se puede hacer. O sea, es muy discutible. Hasta desde el punto de vista ético, si quieren verlo, es muy discutible, ¿ya? Pero la verdad es que los pronósticos son malos. Hace poco hubo una publicación de Japón donde lograron hacer sobrevivir un bebé de 22 semanas. Teóricamente nació a las 22 y tuvo cero daño estructural o cero secuelas según el seguimiento que se hizo. Y fue pues un hito a nivel de la medicina. Pero, escucha, ¿uno de cuántos pues? La papá dijeron, no, pero en Japón ya, estamos en serio. En Japón con todo lo que tienen, uno, imagínate aquí. Entonces, como les digo ahí, el riesgo de hipoplasia pulmonar está presente, el riesgo de hipoplasia pulmonar no es bajo, 20% lleva tranquilamente, riesgo de malformaciones vegetales por contracturas, artrogriposis, no hay contracturas, ya por una posición viciosa persistente, artrogriposis. Y este es el resumen, ¿ya? El resumen, si el RTM es a término, el plan es inducirlo. Si le damos profilaxis, si el periodo de latencia va a ser largo, si está cerca al término, va a depender de nuestra decisión, de nuestro equipo de neo y de si considero que está maduro o no. Si tengo un buen equipo de neo, lo saco. Si es lejos del término, hay que prepararlo, manejo expectante, no hagamos nada hasta que esté listo. Le damos corticoides, dejamos que crezca, evitamos que se infecte dándole antibióticos. Lo ideal en cuanto a la procólisis es solo ofrecerlas si es que tiene contracciones para que reciba el corticoide, pero si no tiene contracciones mejor no le damos nada, no le damos tocolítico. Y lejos del término, pues depende de lo que conversemos con los papás, porque los tratamientos no han demostrado mejorar el pronóstico. ¿Okay? Muy bien.